No sé.
Buenas tardes, disculpen la demora. Disculpen la demora. Recién salgo de una mediación. Recién. ¿Se fueron o están allí? A ver. Acá estamos, profe. Hola, Vamos, doctora. profe. Vamos Hola, a profe. Gracias, disculpen nuevamente. Recién termino una mediación y no quise ni clausurar la clase, ni no podía correr tampoco la audiencia, digamos, de mediación. Hoy voy a ser un poco breve, la verdad, porque se me complicó con esto, pero yo lo que quería era comentarles, un segundito, un poco para cerrar esta primera parte. El fallo ese de René Derecho, que habíamos referenciado con el tema del control de convencionalidad, con lo que les di el jueves pasado de control de convencionalidad, ahí está todo ya lo de control de convencionalidad. En este caso de Derecho René, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cita también a su vez un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la Argentina, el fallo Bueno Alves del 2007. ¿Y qué pasó? En René Derecho había cometido un delito común, pero que aparentemente no, había habido algún tipo de tortura, pero era un delito común. El delito, a ver, ¿dónde lo tenía esto? Bueno, ¿qué pasa? El solo hecho de la tortura no lo convierte en un delito. Lo que define delito de lesa humanidad no solamente es el contenido de la conducta y del delito, sino la cosa sistemática, y que sobre todo por ahí hasta proviene de las fuerzas estatales. Esos son delitos de lesa humanidad. No solamente porque tenemos la Convención Internacional contra la Tortura, tratos vejatorios inhumanos, pero este era un delito común que había habido algún trato así vejatorio o de tortura, pero eso solo no lo convierte en un delito de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible. En el caso de René Derecho, que no era un delito de lesa humanidad, entonces en su momento la defensa, la carátula es incidente de prescripción de la acción penal, que es una de las formas de extinción de la acción pública penal. La prescripción que se rige por el Código Penal, había prescripto el delito, que no era de tortura, si era no sé si era un secuestro extorsivo o una cosa así. Pero había prescripto, había pasado el tiempo que la ley penal marca para el ejercicio de la vindicta pública, de la persecución pública. Entonces, alguien dijo, no, una de las partes decía, no, este delito debe prescribir, dijo la defensa, porque es un delito común. La imprescriptibilidad es para los delitos de lesa humanidad. Pero la Corte dice, con razón, no podemos crear una tercera categoría de delitos comunes imprescriptibles. No hay delitos comunes imprescriptibles. La regla es la prescriptibilidad, la excepción es la imprescriptibilidad.
estaríamos creando una tercera categoría. ¿Por qué? Porque alguien dijo, no, como esto no debe prescribir porque hubo tortura. No, pero ahí aclara el concepto de delito de lesa humanidad, cuando hay una cosa sistemática, generalizada y que proviene de una organización estatal, que no es el caso. Y entonces dice, porque, con lo cual, dice, aparentemente podría haber un choque de convencionalidad. ¿Por qué? Porque los estados también tienen la obligación de investigar los delitos. Todos, los de lesa humanidad y los de no lesa humanidad, como en el caso de la mujer brasilera, que el marido la quiso matar 2 veces. Y se sancionó a Brasil precisamente por no cumplir adecuadamente el deber de investigar el delito. Y acá argumentan en contra de la prescriptividad, diciendo que había que seguir investigando. No, dice, porque para salvar la responsabilidad internacional del Estado argentino, seguimos investigando, pero en contra de las garantías procesales y de prescripción de René Derecho, que tiene derecho a que se prescriba su delito común. Entonces no podemos, digamos, para no generar, con la excusa de que sería como había tortura, como delito común, con la excusa de que había tortura como delito común, declararlo imprescriptible, creando un nuevo tipo penal absolutamente ilegítimo, violando el principio de legalidad, cuando por otro lado había un deber de investigar y tal, el delito se investigó, se sustanció, al Estado se le vencen los plazos de prescripción y se termina la acción penal. Que este había sido el criterio también en el fallo, que más o menos del mismo tema, en el caso Bueno Alves. Esto es más o menos lo que dice este fallo. A ver, y dice, no se puede, dice, alguno dijo, porque en René Derecho no es un delito de lesa humanidad y por ende se debe admitir la prescripción de la acción penal. Si no le admiten la prescripción, se vulneran los derechos fundamentales como la temporalidad de la persecución penal, la retroactividad de la ley penal y el principio pro homine. En derecho era un delito común y por lo tanto prescriptible. Si no, esto que yo decía, se crea una nueva categoría, delitos de derecho común imprescriptibles, inaceptable. En Bueno Alves, la Corte Interamericana condena a Argentina por violación del deber de investigar y sancionar. Dice, no obstante, que no se trataba en Bueno Alves de un delito de lesa humanidad, es un delito común, reitero, como el caso de la mujer brasilera. En derecho, la Corte dice que las resoluciones de acá, y venía a cuento del control de convencionalidad, en la Corte dice que las resoluciones y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes, son vinculantes para los países, en este caso el nuestro. No hace lugar a la prescripción de la acción penal no hacer lugar a la prescripción de la acción penal afecta a la defensa en juicio, reitero, el principio de temporalidad de la persecución penal y el principio pro homine. Se daría, dice un caso, que la paradoja que para no violar la Convención Interamericana de Derechos Humanos se violen derechos y garantías constitucionales elementales de esta persona que estaba sometida a proceso. Que sería, y cita el artículo 29 del pacto, dice esto de esta categoría inaceptable de delitos comunes imprescriptibles. El artículo 29 del pacto bueno, está, porque son normas de interpretación el 29, son 4 incisos. Dice, no se puede interpretar en el sentido que conduzca a suprimir el goce y ejercicio de derechos y libertades. No se puede interpretar como se pretendía acá, de no declararle la prescripción de la acción penal a René Derecho. No se puede interpretar así, porque se violan sus garantías constitucionales también. Dice, suprimir el goce y ejercicio o limitarlos en mayor medida la prevista.
Segundo, limitar el goce de cualquier derecho o libertad reconocido por cualquiera de los estados parte de acuerdo con otra convención también, en que sea parte uno de esos estados, excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano y excluir el efecto que pueda producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Este es el artículo, digamos que es la conclusión de la Corte, en el sentido que este llama a una interpretación conciliadora para no hacer incurrir en responsabilidad internacional al Estado, declarando, confirmando que se debe hacer lugar a la prescripción de la acción penal de esta persona. El fallo es este: René Derecho y Bueno Alves con Argentina, por eso con el antecedente, porque en Bueno Alves era un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculante para la Argentina. Por eso en René Derecho la Corte dice: nosotros tenemos que fallar de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es digamos, lo pertinente en el tema que estamos hablando. Acá es otro de los fallos que se reafirma el carácter vinculante de los fallos de la Corte y de la interpretación que la Corte haga de la Convención Americana de Derechos Humanos. También, a ver, el nivel, no puede... Dice, claro, en otro fallo, creo, no sé si es de la Corte o de la Comisión, el fallo Castañeda, dice, el deber de investigar y sancionar, sí, los estados, todos estos tratados, en el Pacto San José de Costa Rica y en los otros tratados, dice, llama a investigar y sancionar, o la otra, prevenir, investigar y sancionar, esta tríada, ¿no? Obligación de los estados de investigar, sancionar, prevenir, no puede ir más allá de una acción que ha prescrito, salvo que sea un delito de lesa humanidad. Punto. Salvo que sea un delito de lesa humanidad. Hoy se siguen encontrando criminales de guerra nazi, criminales de la guerra de Bosnia-Herzegovina, de ese genocidio, de una guerra en el medio de Europa. Se siguen persiguiendo y se sigue investigando. Bueno, el holocausto judío de los años de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Bosnia, digamos, esto es lo que... Los crímenes del franquismo en la Guerra Civil Española. Entonces, esto hace una garantía, es una piedra fundamental, esto de la imprescriptibilidad, es una garantía fundamental para el sistema interamericano y el sistema mundial de derechos humanos. Yo con esto, hoy los voy a liberar tempranamente, me quedo tranquila porque lo de convencionalidad ya se los di todo, y quería cerrar con esto. Hoy tuve así, tengo todavía un día un poco agitado, y ya les digo, terminé recién una mediación, pero les quería comentar este fallo de René Derecho. La semana próxima ya les dije que no voy a dar clase porque tengo una cirugía este lunes, pero les va a dar algún otro fallo de control de convencionalidad, les va a dar el doctor Mariana, me olvidé el nombre. Bueno, Marquines, el doctor Marquines le va a dar la clase mía el jueves que viene. Yo le voy a mandar algún fallo de los que hemos comentado de control de convencionalidad. Nos vemos en el examen. Cualquier cosa, cualquier material que les falte o quieran alguna cuestión, me escriben en el campus, y con todo gusto les evacúo las consultas que tengan. Profe. Sí, dígame. En el caso de René Derecho, ¿en el campus está o porque no lo encuentro? No sé si está en el campus, pero ya mismo... Con ese nombre no lo encuentro, por eso, porque está con otro nombre. No, a ver, un minutito, ya le digo.
Esto está en todos lados, pero ya le digo la referencia y lo va a encontrar. Un segundito. René Derecho. El apellido es Derecho. René, con una sola E, acento. René J. Sobre S barra, incidente de prescripción de la acción penal. Causa 24.079. No, en el campo no lo encuentro. No está en el campo. Le estoy dando los datos para que haga la búsqueda. Claro, porque como René de hecho no hay nada. No, está el de que sí encontramos el de Pericori. Sí, Pelicori también. Bueno, yo les doy los datos y lo buscan, entran en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o ponen por ahí hasta en la barra de Google, por ahí les tira el texto del fallo, digamos, no. Repito, René Derecho, incidente de prescripción de la acción penal, causa 24.079, del 29 de noviembre del 2011. Ahí lo anoté y lo busco. Ahora lo busco directamente en Con abajo. eso lo encuentran rápidamente, no van a tener problemas porque cualquier buscador que ustedes utilicen, aparte hay toda una serie de, entren en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos, le ponen René Derecho, la fecha, el número de causa y les va a tirar el texto del fallo. Bien, muchas gracias, profe. ¿El Por favor. parcial es el 2 de octubre? 2 de octubre, sábado es sábado. Espera un segundito, ¿dónde me van ustedes? Bueno, dijeron eso, otras personas han dicho eso. Sí, No lo que sé si dijo lo el toman doctor en la facultad. ¿Eh? Más cátedras tienen fecha para el 7, doctora. Yo, a ver, el doctor López Martucci me pasó, 2 de me octubre. acuerdo que dije, uy, sábado 2, parcial de Derechos Humanos. ¿Lo toman en la Sábado 2. facultad? Sí, no, en la facultad o por Zoom, no lo sé. Le voy a preguntar al doctor López Martucci. Bueno. Creo que nos habían dicho virtual, pero en caso. Yo preferiría virtual, la verdad, pero también acordémoslo entre nosotros, pero básicamente lo decide el doctor López Martucci. Doctora. No, gracias a usted. El jueves le digo a Marquínez que les confirme si es en la facultad o por Zoom. Muchas gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes. Les agradezco que llegué tarde y esto. Les agradezco mucho que anden muy bien y nos vemos en el examen. Cualquier cosa, estoy a disposición. Muchas gracias, que siga bien. Adiós.